Una señora es nombrada ministra por un tío que es jefe de un partido que ha conseguido una cuota de poder significativa para pactar con otro jefe de otro partido, formar gobierno. Y dentro de esas necesidades mutuas propias del estado de partidos, porque si hubiera representación o elección directa del presidente, esto no habría podido pasar de ninguna manera. Por eso es importante, ¿vale? Repito, dos jefes de partido pactan la formación de gobierno y hacen un reparto. En ese reparto, una persona que es Pablo Iglesias le da un ministerio, una alta instancia ejecutiva, gubernativa del Estado español a la persona con la que se acuesta por el hecho de que se acuesta con ella. Dado que su trayectoria política o de activista o filosófica o literaria no avala la cualificación necesaria ni la trayectoria necesaria para poder desempeñar. Fuera de que lo importante no es la cualificación, lo importante sería que el Ejecutivo saliera de una elección directa de los ciudadanos. Pero dejando eso de lado, imaginemos un régimen parlamentario de gabinete, como por ejemplo el de Inglaterra. Bueno, pues el hecho de que se elija a un ministro solamente por la razón de tener una afiliación conyugal y sexual con un miembro del gobierno sería un escándalo. Un escándalo. Bueno, esta señora no solamente entra a formar parte del gobierno de España, junto con toda la retahíla de mamelucos, nuevamente que han entrado, esto no es novedad, pero es que ahora ha sido verdaderamente supino y palmario. Esta señora entra a formar parte del gobierno de España y no entra como por ejemplo Manuel Castells, que nadie prácticamente se ha enterado de que ha sido ministro de universidades ahí de manera discreta, el tío durmiendo, cobrando. No. Sino que ella ha entrado a bombo y platillo. A bombo y platillo diciendo que ella va a revolucionar, que va a cambiar la sociedad española, porque la sociedad española es machista, heteropatriarcal y fascista y de ultraderecha. Y que se requieren ciertas políticas de arriba a abajo. Es que esto hay que decirlo. O sea, esto hay que explicárselo a la gente. La política en España no se hace de abajo arriba. Las leyes no van a un parlamento de representantes, que son quienes votan la legislación, que luego se nos aplica a todos. No. Usted vota un partido, donde ese partido elige a unos diputados, donde luego haciendo gobierno propone a los mismos diputados que el jefe ha puesto la ley que tienen que votar. Esos diputados la votan, la aprueban bajo orden del jefe del partido y se aplica a todos nosotros. La consecución del poder sucede exactamente igual que con Francisco Franco Bahamonde. Lo digo porque a ver luego quién es aquí la ultraderecha. ¿Queréis que lo vuelva a repetir? Y estoy dispuesto a defender esto, como sabéis, delante de cualquier derecho experto catedrático de materia constitucional o política español, europeo o mundial. El íter de el poder, cómo se desarrolla el poder y cómo se aplica la legislación en España, no ha variado ni un ápice respecto a el periodo anterior de la dictadura de Francisco Franco Bahamonde, donde un gobierno separado en funciones de un parlamento propone unas leyes. Como hay una vinculación directa por el partido, en ese caso partido único, aunque ahora haya varios, del jefe del Estado y del jefe del gobierno, los diputados aprueban esas leyes que previamente el gobierno le ha dicho que tiene que aprobar y luego las aplican los españoles. Es de arriba a abajo, con una perspectiva totalitaria, en ese caso el famoso Estado totalitario que armonizará en España, en que merced a se podrá manifestarse la voluntad del pueblo español, en el que la familia, el trabajo, la corporación, la familia, el trabajo, la asociación y la corporación hará cristalizar en realidad el ideal supremo. Esa era la España de Franco. Y esos ideales de familia, trabajo, asociación y corporación se hacían de arriba a abajo. Eso no ha variado ni un ápice en la política española. Salvo que ahora, en vez de ser la familia, el trabajo, la asociación y la corporación, es la resiliencia y el respeto por el medio ambiente, la Agenda 2030, el feminismo, o lo que llaman aquí feminismo, que no es feminismo, es misandrismo estatalista, ¿de acuerdo? El ecologismo y todas estas mamandurrias, que no tienen nada que ver con las necesidades reales de los ciudadanos de nuestro país, de España. Entonces, siguiendo para que entendamos todos ya a qué punto estamos llegando. Esta señora entra a formar parte del gobierno de España
por la alta cualificación obtenida en los muelles o en el viscoelástico que Pablo Iglesias y ella comparten en su casa. Entra a formar parte del gobierno con ese ímpetu de cambiar, repito, de arriba a abajo la sociedad española bajo unas directrices morales, éticas e ideológicas que ellos van a imponerle a la sociedad española. Es que lo que estoy describiendo es lo que está pasando y eso es totalitarismo. Eso es la definición de totalitarismo. Cuando el Estado tiene la facultad de inmiscuirse de manera total, por eso se llama totalitarismo, en los aspectos puramente de la vida civil de los ciudadanos, hasta llegar al punto incluso del matrimonio. Recordamos que la máxima expresión del totalitarismo, por ejemplo, se dio en Alemania con Adolf Hitler, donde para un puro negocio civil, como es el matrimonio entre dos individuos, donde el gobierno, el Estado no interviene para nada, había que presentar unas credenciales ideológicas e identitarias genéticas de acuerdo con los estándares de la ideología del Estado por el partido que gobernaba en ese momento Alemania. Eso es la máxima expresión del totalitarismo, pero es que ahora es igual. Es que ahora para contratar o para acceder a una oposición o para ciertas cosas estamos viendo no sé verbalizar inmiscuirse. ¿Cómo sería? ¿Me podéis ayudarlos del chat? Inmiscuidad. Intromisión. Sí, bueno, inmiscuidad. Una inmiscuidad por parte del Estado bajo una serie de premisas ideológicas que están afectando de manera total al grueso de la sociedad, de manera forzosa, unilateral y coercitiva. Bueno, esta señora, dentro de los diversos desastres que ha realizado y de las diversas intervenciones ridículas porque se ha puesto ella en evidencia a lo largo de los 2 o 3 años que llevan en el gobierno, aprueba, mejor dicho, redacta junto con un equipo de personas, supongo, una ley. Y esa ley se aprueba precisamente porque no existe ningún diputado en España que sea elegido por los ciudadanos, porque si lo hubiera, la gran mayoría de diputados no hubieran votado esa ley, fundamentalmente porque su distrito mayoritariamente no hubiera querido una ley de esas características, o por lo menos la habría leído. ¿Creéis que los diputados en España leen las leyes que votan? Bajo la orden directa. Si lo único que tienen que hacer es apretar un botón de sí o no porque se lo dice el jefe de su partido. Obviamente que no leen una mierda. Así pasa lo que pasa. Entonces, llega el momento en el que se aprueba una ley que esta señora ha sido promotora, sacando pecho, y redactora, que ya tuvo que volver por un error gramatical grave en su seno, tuvo que volver al Congreso para ser redactada y volver otra vez al Senado para su final aprobación por un error gramatical, como digo, y finalmente es aprobada. Bueno, resulta que una vez esa ley es aprobada, se dan las circunstancias en las que algunos juristas, algunos humildes o aspirantes a juristas, como es mi caso, ya hemos advertido, ya hemos dicho socialmente, y algunos magistrados y jueces también han puesto de manifiesto. Y es que se han despenalizado ciertos comportamientos y la aplicación de esta ley va a ir en beneficio de algunas personas que han cometido abusos sexuales a menores de edad. En muchos casos, menores de 16 años. Es decir, personas incapaces legalmente, por lo tanto, niños, infantes. Por lo tanto, esta ley ha beneficiado ¿a quién? A pederastas. Es que no es una exageración, ni es una sacada de contexto lo que estoy diciendo. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa cuando esto se hace público? Se publica, la sociedad se entera. Pues que esta señora sale y dice que lo que está pasando realmente es que los jueces, la judicatura, porque cuando digo los jueces parece que sean hombres, cuando realmente en la judicatura la mayoría son mujeres. En la judicatura se está aplicando la ley mal. O mejor dicho, creo que ha llegado a decir hoy que no se está aplicando la ley.
y que lo que se está haciendo es juzgar mal por la escasa formación que tienen los jueces de acuerdo con Naciones Unidas o no sé qué chorrada. Y no solo eso, sino que además la judicatura española es machista. Quiero que repasemos todo lo que he explicado hasta ahora. O sea, esta señora entra al gobierno como entra. Aplica una serie de medidas, o sea, introduce una política completamente innecesaria y que nadie de manera preponderante en España ni se necesita, ni es característica, ni soslaya nada importante o grave en la sociedad española a día de hoy. Y cuando hace una cagada grave, de la que además le advierten, grave no, gravísima, porque modifica el Código Penal, repito, modifica el Código Penal en materia de delitos sexuales, dejando impunes actos que antiguamente eran punibles en materia de abuso sexual. Y no solo eso, sino que además, por la aplicación retroactiva, que estoy seguro que eso es que lo tenían que saber, se ha beneficiado a pederastas en el cumplimiento de sus condenas. Y la respuesta que tiene esta señora es que la judicatura en España es poco profesional, o no es profesional, o está mal formada, y es machista. Es decir, insulta a la judicatura. Pero ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta hasta que, mirad, aunque seáis de extrema izquierda o de lo que seáis, ¿no os dais cuenta del momento, del punto al que estamos llegando? De la irrealidad completa, absoluta, de la falta de valores, de ética, de principios, del arribismo, de la falta de estima, ya no solamente por los demás, sino por sí mismo, que se está poniendo de manifiesto en la clase política española a través de este caso. O sea, es que a mí me parece una de las cosas, y ya sabéis que yo igual, porque claro, habrá gente que no me conozca que dice, ¡ay, eres de Vox o no sé qué! Mirad mis vídeos, a ver. Mirad mis vídeos, mis análisis sobre lo que hace Ayuso, sobre lo que hace... Bueno, Feijóo, ¿para qué hablar de Feijóo? Que el muy imbécil dijo ayer que por qué tanto coche eléctrico y que lo que hay que hacer es quitar de circulación los coches de más de 10 años. Ah, muy bien, vale, claro, genial, vale, claro, los clásicos ha tomado por culo. Bueno, en fin. Es que esto no es una cuestión ideológica. No tiene nada que ver con ideología. Es una cuestión ya no ni siquiera de responsabilidad, de ética. Es una cuestión de vergüenza. Es que solamente alguien puede defender a esta señora. Y es que ni siquiera la gente que esté viviendo y cobrando directamente de la acción política de esta señora puede hoy mirarse al espejo y estar orgullosa de sí misma. Cuando hay pederastas que han salido a la calle porque se ha hecho una ley mal. O la otra parte de la historia. No se ha hecho mal. Que es otro punto de vista. Porque me gustaría que viéramos algo. Bueno, en primer lugar, los que queráis un poco enteraros de todo el tema y tal, yo de los artículos que he consultado, creo que el que mejor lo explica es el de Infolibre. No, porque yo no tengo nada, ni me pagan, ni me da igual, no es este medio. Pero aquí hacen un recogido bastante, bueno, para que lo entienda todo el mundo, de por qué se ha hecho mal. Vamos a decir que se ha hecho mal esta ley y por qué ha pasado lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Pero vamos a escuchar las intervenciones de Irene Montero al respecto de lo que ha sucedido. Espero que todos lo hayáis entendido hasta ahora. Intento explicarlo lo mejor posible, pero básicamente para que todos lo entendáis. El elemento objetivo a través de la nueva ley, la del solo sí es sí, para determinar que ha habido una agresión sexual, porque se suprime, se quita el abuso sexual, ya no es que haya habido acoso, intimidación o acción violenta. No hay que demostrar que haya habido un forzamiento, una intromisión física. No hay un elemento objetivo como tal, sino que a partir del objetivo, el elemento objetivo del tipo penal viene determinado por el consentimiento. El consentimiento depende única y exclusivamente de la testifical de la víctima, en primer lugar y en último. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que fuera de la problemática jurisdiccional que puede dar esto respecto a la indefensión de ciertos acusados por estos delitos, que eso es otro tema, resulta que hay casos en los que sí hay consentimiento de la víctima,
no hay violencia, ni intimidación, ni engaño, pero hasta ahora sí había abuso sexual. Como los menores de edad que pueden prestar consentimiento, pero no son capaces para prestar consentimiento. Pueden ser engañados, como el caso de un profesor, por ejemplo, que ha salido ahora mismo a la calle y que había abusado de no sé cuántos alumnos suyos, ofreciéndoles dinero a cambio de poder, pues lamer ciertas partes de su cuerpo, incluso genitales, en fin, una asquerosidad. Esto queda destipificado. Porque como el consentimiento a partir de ahora es el aspecto único nuclear que determina si ha habido un comportamiento sexual que determina el tipo penal que han querido determinar, que es el de agresión, ya no hay tipificación, ya no es delito. Y en soslayo, el artículo 181 que ha sido modificado, lo que establece a partir de ahora es que todos los actos de carácter sexual con menores de 16 años serán castigados con una pena de prisión de 2 a 6 años. Es decir, que si un pederasta convence, engaña, vicia el consentimiento de una menor de 16 años para mantener relaciones sexuales con esta persona, cosa que además suele suceder en los casos de pederastas, y se comete ese acto sexual, pues le pueden caer solamente 2 años de prisión, si es la primera vez que lo hace. Y si son incluso menos de 2 años porque hay algún atenuante o lo que sea, puede ni siquiera ir a prisión. Un pederasta que abusa sexualmente de un menor de 16 años. ¿Vale? O sea, para que entendáis la tesitura de esta chifladura. Bueno, ahora bien, si concurren en las modalidades de la agresión sexual, que es el 178, que ha sido modificado por la ley solo sí así, en las cuales tiene que haber violencia, intimidación o acoso, la pena será de 5 a 10 años. Pero como digo, ¿qué pasa con todos esos delitos que hasta ahora estaban tipificados de abuso sexual? Repito, abuso sexual, que es cuando hay consentimiento, pero legalmente había una serie de circunstancias que hacen que ese consentimiento pues no se pueda prestar voluntariamente, como por ejemplo un incapaz o un discapacitado. ¿Qué pasa si alguno de vosotros habéis trabajado o conocéis a personas que trabajan, por ejemplo, con personas con síndrome de Down, que por ejemplo son personas que tienen la libido muy elevada? De hecho, tienen que estar constantemente pendientes de ellos porque se encierran, porque tienen una libido muy elevada. Es así. ¿Qué pasa si alguien se aprovecha de eso para tener relaciones sexuales con esa persona? ¿Lo vemos bien? Hasta ahora eso se podía llegar a considerar como abuso sexual. Ahora ya no. Ahora ya no. ¿Qué pasa si alguien tiene las facultades alteradas de manera transitoria o por bebida o por lo que sea y sí presta consentimiento, pero la otra persona se ha aprovechado de ese momento para prestar ese consentimiento? ¿Eso sería un abuso sexual? No hay violación, no hay forzamiento, no se está violando. Lo que pasa es que el consentimiento está viciado. Lo mismo pasaría con un menor. Es que, repito, de acuerdo a cómo está ahora mismo la ley, las personas de más de 16 años que presten consentimiento, si son engañadas, como ha pasado, y había personas que habían sido condenadas por eso, para cometer actos sexuales, ya no es delito. Es que ni siquiera es delito. Pues bueno, vamos a ver lo que ha dicho esta analfabeta, porque es que es una persona analfabeta jurídica, desde luego. El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley y ya les explicaba que Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, e insisto, como ya ha dicho el presidente, lo que haremos será también confiar en que se unifiquen los criterios para garantizar la protección de las mujeres tal y como establece la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y que no quedan en impunidad los agresores. ¿Pero qué mujeres y qué agresores? Si de lo que y los niños y las niñas, o sea, pero de verdad, pero es que, o sea, no sé cómo no hay gente, no sé cómo los familiares, incluso las víctimas de abusos sexuales no están en la casa de esta señora pegándole fuego.
No sé cómo los jueces y las juezas, la judicatura de este país, no está hoy exigiendo la dimisión en bloque de esta chiflada, porque no tiene otro nombre, chiflada, que les acaba de llamar poco profesionales. ¡Ella! O sea, esta analfabeta acaba de decir que, el problema que hay de la ley es que no se está aplicando correctamente porque los jueces son machistas. Porque la judicatura es machista, porque las juezas son machistas. Y que van a hacer todo lo posible para proteger a las mujeres de los agresores. Pero de verdad, o sea, en serio, o sea, esta señora no debería ni poder andar por la calle sin que la gente le muestre abiertamente y públicamente el desprecio que siente por ella. Aunque no creo que le preocupe, porque ya va por ahí, solamente va con séquito. No queda ahí la cosa, ¿eh? Creo que se ha quedado también ancha. Mira, creo que he dicho también. Esto es lo que decía 13 días después de aprobarse la ley. Decía que no se iban a rebajar penas. Luego ha salido, obviamente, bueno, es que ya hay que ser. En el caso de la agresión sexual a un menor. Ya hay que ser cara dura. Por poner un ejemplo que va a entender todo el mundo. En el caso de la agresión sexual a un menor, la ley establece que la pena será de 5 a 10 años, salvo... Y está leyendo. O sea, has metido a una tía en el gobierno porque te acuestas con ella como ministra de España, que esta tía hace una ley y tienes que estar leyendo porque ni siquiera te sabes lo que esa persona, lo que la chiflada con la que está haciendo. Y repito, estás hablando de agresión. Analfabeto, porque este es otro analfabeto que habla muy rápido, habla mucho, pero es un analfabeto político y jurídico de primer orden. Agresión, abuso, es lo que se ha despenalizado. Que el tribunal entienda que no se ha producido un abuso de superioridad. En una de las sentencias que ha desatado la polémica, resulta que el tribunal ha considerado que un padrastro que introdujo su pene en la boca de una niña de 14 años no ejerció un abuso de autoridad. ¿Qué hacemos con ese juez? No lo voy a decir porque me entrullan, pero creo que el contexto... Porque te entrullan, a ver, ojalá fuera verdad. Ojalá fuera verdad. De lo que estamos hablando es el que es. Esta ley respondió a una demanda social abrumadora después de que un tribunal entendiera que la violación contra la víctima de la manada no era una violación y que incluso uno de los jueces pues llegara a decir que apreciaba jolgorio y diversión por parte de la mujer violada. Las resistencias... Bueno, pero es que eso forma parte de la libre valoración de la prueba y también te digo, la sociedad no ha visto esas pruebas y esos vídeos, pero claro, eso tiene que ser única y exclusivamente porque el juez está de acuerdo con que se viola a mujeres. No puede ser porque aprecie que esas pruebas son insuficientes para probar que haya una violación. Y que en esas grabaciones, es más, se redunde y el juez intente, en contra de la presión social, hacer justicia, que es aplicar la ley. Aplicar la ley no es hacer de juez político, que es lo que quisierais vosotros. Aplicar la ley es aplicar la ley tal y como está redactada. Y tal y como está redactada la mamandurria que has puesto tú en el gobierno, la ley que ha hecho la mamandurria que habéis puesto tú en el gobierno, el problema es la legislación. El problema es la ley. Los jueces lo que hacen es aplicarla. Gracias, Wi-Fi Nice. Gracias. De la derecha judicial a esta ley fueron enormes. Ahora hay jueces que son capaces de decir, no, es que un padrastro que viola a su hija de 14, a su hijastra de 14 años no está llevando a cabo un abuso de superioridad. El problema no es la ley. El problema... No es un abuso de superioridad, palurdo. Es que tal y como habéis redactado vosotros la ley, si no hay fuerza ni hay intimidación, no digas abuso de autoridad, si no hay fuerza ni intimidación hacia la víctima y hay un consentimiento en ese acto, por lo que dice la ley que habéis hecho vosotros, eso corresponde a otra tipología penal, con otra pena. ¡Palurdo! El problema es la cantidad. Sí, no, anava a dir que el cert és... Y mira que estás leyendo, ¿eh? Y mira que estás leyendo. Bueno, y luego han salido, obviamente, los palmeros de esta gente. Es decir, que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces, que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense.
Pero ¿cómo tiene esta gente la caradura de salir diciendo a los jueces que se formen? Después de haber hecho una ley como la han hecho, que han tenido que devolverla en Congreso por faltas gramaticales y de ortografía, pero gramaticales que interpretaban que había un precepto que era de imposible aplicación porque gramaticalmente no tenía sentido. Y si no llega a ser porque en el Congreso 2 partidos la echaron para atrás, esa ley se hubiera aprobado. Una ley con un artículo inaplicable porque gramaticalmente estaba mal redactado. Es que estamos en esa tesitura. Y esta gente, disculpadme que me desquicie, pero es que entran ganas de coger a esta gente y sacarla de los pelos. Pero meterla en una barca y echarla al mar. Ya se apañará allí a donde llegue. O sea, que tienen la caradura luego de salir diciendo a los jueces que se formen. Cuando esta gente hace leyes como si fueran pancartas de la universidad de vamos a la manifestación de no sé qué. O sea, fórmense jueces. Cuando ustedes ni siquiera tienen que pasar un examen para estar donde están, solo tienen que ponerse de rodillas al jefe de turno, del partido de turno. Que está seguro que si es de Podemos habrá pasado por Pablo Iglesias. Eso seguro, porque es criterio fundamental para tener un cargo de responsabilidad dentro del partido. De acuerdo con la historia del partido. Gracias, Verónica. No solo somos un paraíso para los delincuentes y los políticos, sino que ahora también para los pederastas. Gracias por la suscripción. O sea, de verdad, es que lo de esta gente no tiene nombre. O sea... ante la posibilidad de un cambio de opinión, ante la posibilidad de que cambie una pena, que ni siquiera tenemos ahora mismo una condena firme, automáticamente, a pesar de que esta ley ha sido evaluada por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal, por el Consejo de Estado, por el Consejo Económico y Social, todos dependientes directamente del poder político, por la Oficina de Calidad Normativa, tuvo 2 vueltas en el Consejo de Ministros y fue aprobada por esta Cámara. De hecho, pasó por el Senado y volvió otra vez a esta Cámara. Sí, pasó y volvió a la Cámara por un error gramatical en un artículo que lo hacía inaplicable. ¡Palurdos! Ustedes, señorías, son tan responsables de lo que dice la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual como lo es el Gobierno. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Pero ¿esto qué quiere decir? Es decir, la ley es una birria, pero todos somos culpables. ¡Tócate los cojones! Sí, exactamente, tal cual. O sea, esto demuestra, lo que está diciendo esta señorita ahora mismo, es que los mecanismos legislativos no son de control en un estado de partidos en España. Que no actúan como un mecanismo de control. Porque si lo que hoy se ha evidenciado, se ha puesto en evidencia por una publicación que ha hecho El Mundo hace 48 horas, se hubiera planteado dentro de la Cámara por un diputado independiente, esta ley no se hubiera aprobado. Esta ley no se hubiera ni siquiera llegado a ser proyecto de ley. Eso es lo que está diciendo esta... En fin. Ustedes son tan responsables porque todos hemos aprobado esta norma, el Ejecutivo y el Legislativo. Ante la más mínima duda, ustedes lo que hacen es, obviamente, acusar al Ministerio de Igualdad. No, es que lo que sucede es que como no hay separación de poderes y el legislativo depende del ejecutivo del cual está el Ministerio de Igualdad, usted está ahora diciendo una obviedad. Y es que si los mecanismos legislativos no son independientes, obviamente no van a ejercer su función de control, que para eso se supone que están. O sea, es que no se puede tener más caradura de verdad. O sea, no se puede tener más jeta. Mira que la tía es ancha, y tiene cara. Pero no se puede tener más. No se puede tener más. Yo alucino, colega. O sea, con esta gente alucino pepinillos. No, o sea, de verdad que estoy flipando, Mira que hay cosas que me indignan en la política española. Pero que se haga esto como se hace y encima se salga con esta chulería, con esta soberbia, además evidenciando efectivamente que en España los ciudadanos carecemos de defensa ante esas trapillerías. Vamos, es que es alucinante. Es alucinante. ¿Qué nivel más bajo tienes, Rubén? Bueno, pues espero que hayas disfrutado de tu último comentario así. Mira qué nivel más bajo tengo, que hace 3 meses que avise justamente de lo que está pasando ahora. Palurdo. Vale, a tomar por culo. Vamos a ver lo que decía Irene Montero. Porque estas declaraciones lo que encierran es que cabe la posibilidad de que la despenalización y la reducción de penas en el caso de abuso sexual a menores no haya sido un error. Vamos a ver lo que decía la ministra de Igualdad, no sé dónde, no sé en qué foro, de no sé qué país,
que le invitaron a dar una charla. Un movimiento que pone encima de la mesa la garantía, la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho además de los niños, de las niñas, de los niños, no solamente como una cuestión de derechos humanos, no como una opción ideológica, sino como una cuestión de derechos humanos y de los niños, porque independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje, acusarnos de pederastas. Hombre, yo no estoy acusando a nadie de pederasta, pero si sales diciendo que hay que educar a los niños, niñas, niñes, niñis y niños que tienen que saber que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran y que pueden acostarse con quien quieran, sin límite, y sin esperar a un momento en el que estén más seguros de sexualidad, más seguros de sí mismos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo promueves una ley y la pones y la apruebas en la cual despenalizas los comportamientos de abuso sexual a menores, pues hombre, 2 y 2 son 4. 2 y 2 son 4. Más aún cuando hay, no sé cómo era la chiflada esta que estaba en el Ministerio de Igualdad, que decía que había que entender a los pederastas como personas que son excluidas socialmente, que tal, que no sé cuántos. Yo no estoy diciendo que había que quemarlas ni nada. Lo que estoy diciendo es que cabe la posibilidad, por lo que se está viendo, que esto no haya sido un error, sino que evidentemente estas personas consideren que los menores de edad no tienen que estar amparados por ciertos tipos penales por las acciones sexuales que se cometan con ellos. También estaría en concordancia con lo que ha pasado en Baleares, donde se han encubierto delitos de abuso sexual y de violaciones a menores en centros públicos. Entonces, como digo, a mí ya no me extraña nada. La desvergüenza y el punto... la desvergüenza y la caradura y el despilfarro de jeta y la vergüenza que provoca todo lo que está pasando en relación con esta modificación del Código Penal, que el Código Penal y el Código Civil en los países como España, que se rigen por el derecho tecnificado, son en lo que rige la matriz del día a día de los ciudadanos, en algo además tan sensible y que han sensibilizado tanto como son los delitos sexuales, pues a mí me parece gravísimo. O sea, es que no es que me parece, es que es gravísimo. Es que es gravísimo. Entonces, claro, cabe la posibilidad de que esto no sea un error. Para ellos habrá sido un error que haya habido la publicación en medios de comunicación de que pederastas estaban saliendo a la calle gracias a la ley sí es sí. Y de que van a revisar y no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, cuando hay declaraciones de estas personas avalando que se pueden cometer comportamientos de índole sexual con menores de edad y que esto no es constitutivo de delito y al mismo tiempo despenalizan ciertos supuestos del abuso sexual a menores, pues hombre, no es muy difícil entender que a estas personas les parece ideológicamente correcto que no exista punibilidad en el caso en el que una persona, en el uso de sus plenas facultades intelectuales por su madurez, abuse de su situación de madurez hacia otra persona que no está en esa situación para beneficiarse sexualmente. Porque es lo que se está viendo, básicamente. Entonces, bueno, Rubén, ¿por qué no te tiras bajo político? A político. Pero si yo ya soy político. Si yo estoy en la acción política. O sea, yo estoy luchando. Lo que pasa es que no estoy luchando por mi poder. Estoy luchando para que haya un cambio en el régimen de poder. Estoy luchando de fuera de las instituciones, que es de la única manera que se puede luchar. Es que desde dentro de las instituciones mirad lo que pasa. A ver si creéis que Vox es algo diferente a esta gente. Ya llegará, ya llegará. Hace 6 años yo ponía en advertencia a toda la gente ilusionada por estos palurdos y ahora todos callados. Ya llegará ya.